Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Lady Ramírez. El día de hoy le vamos a hablar junto con Erika Feria y Sonia Peralta acerca del contrato laboral. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto y estamos cursando tercer semestre en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, vamos a hablarles acerca del contrato de trabajo. Primero que todo, pues el contrato de trabajo es aquel por el cual se obliga a una persona natural a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica. Esto bajo la dependencia de que requieran una remuneración. Pero primero que todo vamos a identificar que la persona que presta el servicio se le denomina trabajador y la persona quien recibe y remunera se llama empleador. A continuación vamos a ver cuáles son los tres elementos esenciales del contrato del trabajo. Bueno, podemos identificar que uno de los elementos esenciales del contrato del trabajo es la actividad personal, otra es la remuneración y otra es la subordinación. Como lo nombraba anteriormente, los elementos esenciales del contrato de trabajo se relacionan en tres partes. La primera es la actividad personal. Esto quiere decir que esa actividad debe ser realizada por sí misma. O sea, puede haber otra persona, siempre debe ser realizada por la persona que está firmando el contrato. La segunda es la remuneración. La persona, el trabajador, va a recibir un salario como remuneración al servicio del cual está prestando. El tercer elemento esencial del contrato de trabajo es la subordinación, también llamada dependencia del trabajador. Esto respecto al patrón. ¿Qué quiere decir? Que el patrón puede exigir a su trabajador un cumplimiento para que el trabajador realice lo que el patrón ordena. Esto puede ser en cualquier momento, durante el tiempo en el cual está estipulado este contrato. La presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Esto quiere decir que en el contrato de trabajo existen normas, deberes y derechos, los cuales están obligados los trabajadores y como tal el empleador para que se cumplan. Esto pues debe estar estipulado en el contrato que el trabajador está firmando. También les voy a hablar acerca de la coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad del servicio en favor de uno solo. Es decir, que cuando se firma el contrato, las personas, el empleador puede hacerlo firmar por dos o más empleadores. En este caso, pues pueden ser los gerentes, subgerente, las personas que estén testigos de la realización de dicho contrato. En esa también, pues, debe estar firmado por el trabajador. En cuanto a la remuneración del trabajo, todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Esta remuneración debe estar estipulada en dicho contrato. Quiere decir que en el contrato tiene que estar el valor el cual el trabajador va a recibir. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Y quiere decir que en este caso el empleador
puede darles un reconocimiento a sus trabajadores por realizar dicha actividad, pero nunca puede asumir que los trabajadores eh, asuman el riesgo o las pérdidas que se generen en dicha empresa. En el contrato de trabajo también debe estar estipulado que las ganancias no son obligadas a que hagan parte de la nómina, es decir, que dicha utilidad sea contada para sus prestaciones sociales. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. El objetivo es mejorar y adoptar condiciones en las que los empleadores beneficien a sus trabajadores. Las medidas que tienen las empresas contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y a su vez hacen posible el desempeño eficiente y eficaz en un ambiente laboral bueno. De acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, específicamente en el capítulo 5 y el artículo 7 encontramos las obligaciones especiales del empleador. Aquí nos dice que hay que poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar que los trabajos tengan elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, en forma de que se garantice razonablemente la seguridad y la salud del empleado. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Por otra parte, pagar la remuneración pactada en las condiciones, los periodos y los lugares convenidos con el pago correspondiente a sus horas extras, recargos, comisiones y demás pagos a que haya lugar. Otorgar el día de descanso, puede ser el domingo o cualquier día de la semana. También tenemos realizar reconocimientos como son los incentivos económicos. Contar con las asesorías, orientaciones en temas de riesgo laboral y seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, la implementación del sistema de gestión de seguridad del trabajo es una medida de mejoramiento, ya que brinda espacios de trabajo seguros y contará con un personal capacitado y expuesto a menores riesgos. Podemos ver también que hay que guardar el respeto a la dignidad del personal que trabaja en la empresa, sus creencias, sus sentimientos. Por otra parte, conceder al trabajo las licencias necesarias en caso de una calamidad o una muerte de un familiar, dependiendo del grado también de consanguinidad. También permisos para desempeñar comisiones sindicales, asistir a entierros también de compañeros, siempre que avise con la debida y decirle al empleador con tiempo de anterioridad. En los dos últimos casos, el número de los que se ausentan esto que no perjudique al funcionamiento de la empresa. En el caso de la trabajadora en estado de embarazo, de acuerdo al artículo 236, aquí nos habla de que ella tiene derecho a una licencia de 12 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar el descanso. Si se tratase de un salario que no sea fijo, como en el caso del trabajo al destajo por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios o en todo el tiempo si fuere menor. También vemos que hay que cumplir el reglamento y mantener el orden y la moralidad y el respeto a las leyes. También tenemos las obligaciones como trabajador. También el trabajador también tiene sus obligaciones, debe observar y debe acatar el reglamento de la empresa,
Em, no comunicar con terceros las informaciones que se tengan, pues información que se tiene en la empresa y no se puede estar divulgando. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas que se le dan. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, comunicar oportunamente al empleado las observaciones que estime contundentes, a evitar daños y perjuicios. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico o el patrono o por las autoridades. Para algunas empresas el plan de bienestar e incentivos, o hablando aquí de la empresa, el bienestar y los incentivos se fundamentan en el talento humano, generando actividades que contribuyan a una mejor calidad de vida. Los trabajadores a su vez que hagan posible un desempeño eficiente y eficaz en una empresa con un ambiente laboral más feliz. Existe entonces en ese caso, cuando los trabajadores están a gusto, realizan sus actividades con mayor gusto y de esta manera producen más para la empresa. Los programas de incentivos podemos ver también que se pueden ver en los eventos deportivos, los programas culturales, artísticos para los trabajadores, que constituyen una de las estrategias básicas para su bienestar. También propicia el estímulo a la sana competencia, la integración, una mejor calidad de vida y crea condiciones favorables. La vinculación con cajas de compensación nos brinda alternativas como son cursos, celebraciones, actividades recreativas y culturales. Apoyo a programas de servicio social integral. Estos programas son ofrecidos por las diferentes entidades según los servicios, como son las empresas promotoras de salud, la EPS, las administradoras de fondos pensionales y cesantías, administradoras de riesgos laborales, fondo de vivienda, la caja de compensación familiar y entidades financieras y también la ARL. Buenas noches, mi nombre es Erika Viviana Feria. En este momento voy a hablar sobre cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral de la materia legislación laboral. Aspectos esenciales que tienen los contratos laborales. Existen elementos esenciales dentro de los contratos como lo es la subordinación, el cumplimiento de horarios y la remuneración, entre otros aspectos. También existen condiciones mínimas que debe tener el colaborador: laborar 8 horas, un ambiente propio del trabajo, iluminación adecuada y pausas activas. Modalidades de los contratos. Los elementos esenciales para la validez del contrato, ya que si alguno llegara a faltar no sería válido. En el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 1316, nos dice que para que una empresa se obligue con otra por acto o declaración de voluntad, se necesita que la persona sea legalmente capaz, que esta persona consienta en dicho acto o declaración y que esté en consentimiento y que este consentimiento esté libre de vicios, que el acto recaiga sobre un objeto lícito, es decir, nada ilícito o en contra de la ley, que el acto contenga causa lícita. La doctrina también estableció que son elementos esenciales de contrato la forma y las solemnidades. Estos tres elementos esenciales o el incumplimiento de alguno de sus requisitos permiten a cualquiera de las dos partes del contrato pedir la nulidad del mismo. En cuanto a los efectos de un contrato, si un contrato está válidamente constituido, los efectos que produce son: el primero es la obligatoriedad, las dos partes tienen que cumplirlo. El segundo, esa obligatoriedad solo se produce entre las partes contratantes, pero no afecta a terceros. Esto significa la relatividad
ya esto alteraría la seguridad jurídica. Esto corresponde a la irrevocabilidad. Un trabajador y un empresario por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo dirección de un empresario a cambio de un salario, para la validez de este contrato debe existir consentimiento. Debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación o engaño. O si también lo presta una persona vulnerable e incapacitada. Este puede ser verbal y también puede ser escrito. Objeto o actividad realizada por el trabajador debe ser algo que se pueda llevar a cabo lícito, que no sea en contra de la ley, determinada donde se concreten las funciones a realizar, es decir, las funciones a realizar y las características de estas. Causa es la razón o el motivo por el cual se debe el contrato o la actividad laboral, es decir, a cambio de un salario. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes entre el empleador y el trabajador. Son aquellas que benefician a las dos partes cumpliendo el objetivo por el cual fueron contratadas. Primero, incentivar a los trabajadores a desempeñar mejor su labor mediante un incentivo. Puede ser mensual, también puede ser anual. 2. Fraternizar y hablar constantemente empleadores y trabajadores. 3. Dirigirse a los clientes con respeto y también con prudencia. 4. Tener sentido de pertenencia y trabajar en la empresa como si fuese nuestra. Sentido de pertenencia en la empresa. Apoyar a los colaboradores ante cualquier adversidad que se les esté presentando, no solamente en el área laboral, sino también en el área familiar, en el área estudiantil. Estabilidad laboral. Uno de los efectos del contrato de trabajo es la estabilidad laboral, la cual se alcanza una vez se supere el periodo de prueba, lo que significa que el contrato sea perfeccionado y puede ser ejecutado. Contrato indefinido. Hay fecha de inicio, pero no de finalización del contrato. Se extenderá tanto como las partes lo consideren. No existe renovación. Se finaliza hasta que alguna de las dos partes lo decida. Este está avalado o regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Su formalización debe hacerse por escrito. El empleador paga prestaciones de ley. En caso de que haya terminación unilateral sin justa causa, el empleador debe pagar una indemnización. Contrato temporal. Si tiene fecha inicial y asimismo de terminación. El contrato temporal tiene una fecha inicial y también tiene una fecha de terminación. Contrato por obra o labor. La duración del contrato obra-labor será el tiempo necesario para terminar obra o labor por la cual fue contratado. Más que todo sea en las obras donde se construyen edificios, universidades, colegios. Es decir, el tiempo será el necesario para terminar la obra o labor por la cual fue contratada. Muchas gracias. Este contrato debe existir. Consentimiento. Debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación o engaño. O si también lo presta una persona vulnerable e incapacitada. Este puede ser verbal y también puede ser escrito. Objeto o actividad realizada por el trabajador debe ser algo que se pueda llevar a cabo lícito, que no sea en contra de la ley, determinada donde se concreten las funciones a realizar, es decir, las funciones a realizar y las características de estas. Causa es la razón o el motivo por el cual se debe el contrato o la actividad laboral, es decir, a cambio de un salario. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes entre el empleador y el trabajador. Son aquellas que benefician a las dos partes cumpliendo el objetivo por el cual fueron contratadas.
Primero, incentivar a los trabajadores a desempeñar mejor su labor mediante un incentivo. Puede ser mensual, también puede ser anual. 2. Fraternizar y hablar constantemente empleadores y trabajadores. 3. Dirigirse a los clientes con respeto y también con prudencia. 4. Tener sentido de pertenencia y trabajar en la empresa como si fuese nuestra. Sentido de pertenencia en la empresa. Apoyar a los colaboradores ante cualquier adversidad que se les esté presentando, no solamente en el área laboral, sino también en el área familiar, en el área estudiantil. Estabilidad laboral. Uno de los efectos del contrato de trabajo es la estabilidad laboral, la cual se alcanza una vez se supere el periodo de prueba, lo que significa que el contrato sea perfeccionado y puede ser ejecutado. Contrato indefinido. Hay fecha de inicio, pero no de finalización del contrato. Se extenderá tanto como las partes lo consideren. No existe renovación. Se finaliza hasta que alguna de las dos partes lo decida. Este está avalado o regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Su formalización debe hacerse por escrito. El empleador paga prestaciones de ley. En caso de que haya terminación unilateral sin justa causa, el empleador debe pagar una indemnización. Contrato temporal. Si tiene fecha inicial y asimismo el contrato temporal tiene una fecha inicial y también tiene una fecha de terminación. Contrato por obra o labor. La duración del contrato obra-labor será el tiempo necesario para terminar obra o labor por la cual fue contratado. Más que todo sea en las obras donde se construyen edificios, universidades, colegios. Es decir, el tiempo será el necesario para terminar la obra o labor por la cual fue contratado.